Ya voy a empezar mi clase, ¿no? ¿Cuáles fueron las piezas que se acomodaron? ¿Qué? ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles fueron las piezas que se acomodaron? Buenas tardes, muchachos. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Parece que algunos tienen uno que otro detalle todavía para conectarse. Gracias a Ner que compartió el enlace. La verdad ya me confío de que cuentan con el enlace, pero ahorita les comparto el de la segunda sesión. Y esperemos que ya no tarden para conectar a sus compañeros. No. ¿Cuál? ¿Cómo se llama este, Jenny? Muy bien, parece que ya se están conectando más compañeros de ustedes. Vamos a tratar de abarcar
la mayor parte de lo que sería nuestra teoría en esta sesión. Afortunadamente hasta el momento no hay nada por ahí pendiente para que tenga que ausentarme durante el día, en los siguientes días de la semana. Entonces, muy seguramente vamos a tener nuestra clase de miércoles y jueves de manera normal. Eso nos va a dar chance de poder resolver los problemas que vamos a tener para esta semana. Perdón, Inge, ¿qué decía referente a esos días? Les comentaba que lo más seguro es de que no tengamos ningún problema para tener clase. Entonces, vamos a poder resolver con calma los problemas. Estas dos sesiones vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda de la teoría. Es algo, son muchas cosas, más sin embargo, buena parte de lo que nos va a tocar hacer va a ser identificar. Vamos a tener las características, los diagramas, para poder determinar las condiciones de operación, tanto de espejos como de lentes. Entonces, ahorita comenzamos con esa cuestión. Vamos a ver las clasificaciones, vamos a ver las condiciones que se van a presentar. Y vamos a ver las diferentes fórmulas que podemos utilizar para lo que es el cálculo de los espejos, de los lentes. E incluso, si mal no recuerdo, tenemos por ahí un ejercicio a donde vamos a combinar lo que es la refracción con el actuar de un lente. Entonces, nos vamos a entretener un buen rato. Ok, muy bien. Ya ya nada más que ingresen los compañeros. Nos estaba comentando Josmar que tenía detalles para volver a reingresar. Entonces, bueno, parece que ya están adentro. Vamos a comenzar con esto. Como les comentaba la semana pasada, los lentes y los espejos van a ser una consecuencia del estudio de lo que es la reflexión y la refracción. Vamos a empezar con los espejos. En base a lo que nosotros conocemos con respecto a la reflexión. Cuando nosotros contamos con un espejo plano, nuestro resultado va a ser, digamos que una imagen un tanto fiel
de lo que nosotros estamos proyectando en el espejo. Bajo ciertas condiciones, obviamente. En este caso, vamos a tener la característica de que la imagen que se está creando en el espejo dista de la superficie del espejo la misma distancia a la que está el objeto original. ¿Esto a qué se refiere? Que si nosotros ponemos un objeto a 1 metro del espejo, de la superficie del espejo hacia adentro, hacia la proyección interior del espejo, vamos a tener también 1 metro de distancia, vamos a tener la percepción de que ese objeto está a 1 metro de distancia de nosotros si nos acercamos a lo que es la superficie del espejo. ¿Esto qué quiere decir? Que la imagen, desde el punto en el que se encuentra el objeto real, va a estar al doble de distancia con respecto al espejo. Aquí en la imagen tenemos precisamente ese ejemplo. La primera imagen que tenemos es de un objeto que está a 2 pies del espejo. Entonces, la imagen que se crea dentro del espejo, la imagen, por decirlo de alguna forma virtual, también va a distar de la superficie del espejo esos 2 pies. Entonces, por consecuencia, el objeto real va a estar al doble de distancia del objeto virtual, de la imagen. Por lo tanto, nosotros vamos a asumir precisamente, bueno, esa característica inicial. Y también por eso, cuando nosotros nos paramos frente a un espejo, tenemos la percepción de que nos vemos más pequeños o nuestra imagen se ve más pequeña. ¿Por qué? Porque desde donde nosotros estamos parados, nuestra imagen está, no sé, si nos paramos a medio metro del espejo, entonces nuestra imagen se va a formar a 1 metro de distancia desde donde nosotros estamos. Por eso nosotros vamos a tener esa percepción de que las imágenes que se están formando dentro del espejo están más lejos de lo que realmente están. ¿Ok? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta lo que es el ángulo de incidencia de la parte visual. Esos ángulos, pues obviamente se van a generar de manera simétrica. Entonces, si yo veo un objeto, yo lo percibo, un objeto que está a mi lado, un objeto que está a cierta distancia, pues obviamente el objeto se va a formar, o lo voy a ver a la distancia como lo estamos comentando. Si el objeto, por ejemplo, si el objeto está a medio metro del espejo y yo me acerco hasta el borde del espejo, hasta su superficie, la imagen que está hacia adentro la voy a ver a la misma distancia, a medio metro. ¿Ok? De esa forma funcionan las imágenes que se están formando dentro de lo que son los espejos planos. ¿Hay alguna duda con respecto a esta cuestión? Hasta ahora todo bien. Ok, muy bien, gracias. Ok, perfecto. Inge, disculpe, Claro, adelante. ¿podría repetir por favor lo que mencionaba al final de cuando te acercas más al espejo? Sí, lo que pasa es de que si tú estás pegado al espejo y tenemos un objeto que tú vas a visualizar en ambos sentidos. Supongamos que tienes una silla frente a un espejo. La silla está a 1 metro de distancia del espejo. Si tú te acercas hasta donde está el espejo, te pegas a la superficie, vas a ver las 2 sillas a la misma distancia. Las vas a ver a 1 metro cada una. Si tú te paras a un lado de la silla, obviamente de la silla real,
tú vas a ver la segunda silla, la que se forma en el espejo, la vas a ver a 2 metros, porque a esa distancia se va a formar o se está formando esa imagen. Entonces, esa es la situación. Depende también de la percepción que tenga cada quien o de la distancia a la que nos encontremos cada uno de nosotros. La imagen, a fin de cuentas, como nos lo dice aquí la fórmula, se va a formar a la misma distancia que se encuentra el objeto del espejo. Si mi objeto, como en este caso, en la imagen que tenemos en la primera, se está formando a 2 pies del espejo, perdón, si el objeto está a 2 pies del espejo, la imagen se va a formar a 2 pies del espejo, pero hacia el interior del espejo. Por eso es que nosotros terminamos teniendo la percepción, si nos paramos a un lado del objeto real, tenemos la percepción de que el objeto que se está formando adentro del espejo está muy pequeño. Pero resulta que, bueno, nosotros tenemos ese objeto al doble de distancia de donde está el espejo. Esa es la razón por la que lo vemos un tanto lejos. Y por eso venía el ejemplo. Si nosotros nos paráramos pegados al espejo, si nosotros nos pegamos al espejo, prácticamente nuestra percepción de los dos objetos, tanto el real como el virtual, serían exactamente lo mismo, porque estaríamos prácticamente a la misma distancia de ambos. Esa es la situación que se presenta. Ok, bye, gracias. Órale, sí. Ahora, como ya lo vimos, la imagen que se forma adentro del espejo, la vamos a conocer como imagen virtual. Y aquí vamos a tener un par de situaciones que se van a establecer al respecto. Nos dice una imagen virtual en la que parece estar formada por luz que proviene de la imagen, pero que en realidad no es atravesada por ningún rayo de luz. ¿Esto qué es? Pues obviamente la imagen virtual depende de la incidencia luminosa y depende de la percepción que nosotros tenemos del reflejo que se genera. Nosotros vamos a percibir ese objeto debido precisamente a que la reflexión es, digamos que prácticamente al 100% de los rayos de incidencia. Entonces, eso es lo que a nosotros nos permite crear o percibir con la vista esas imágenes que se están formando en los espejos, porque las superficies son altamente pulidas y no están absorbiendo prácticamente nada de luz, sino que la están reflejando. Ahora nos dice una imagen real, está formada por rayos de luz reales que la atraviesan. Las imágenes reales se pueden proyectar en una pantalla. ¿Ok? Bueno, pues obviamente nosotros tenemos una percepción de los objetos de manera que los podemos tocar. Entonces, nosotros vamos a tener una imagen real de aquellos objetos que van a ser bañados por la luz o por las partículas y ondas electromagnéticas que implican la radiación luminosa. Y esas radiaciones que están chocando en esos objetos son los que a nosotros nos permiten formar la imagen en el ojo. Lo que a nosotros nos permite formar la imagen de un espejo o generada en un espejo es precisamente la reflexión, ¿sí? La simetría que nosotros vamos a poder percibir, al menos en estos espejos, se debe a eso. El hecho de que nosotros veamos objetos en un espejo se debe precisamente a que los objetos reales son bañados por esa luz, por esas partículas electromagnéticas, por toda esa radiación. Y esas partículas que chocan y que nos permiten formar
la percepción de la imagen, se ven reflejadas en una superficie altamente pulida como lo es el espejo. Y entonces los rayos que chocan en ese espejo y que podemos percibir con la vista son los que nos permiten crear esa imagen virtual, ¿sí? Esa es prácticamente la situación que nosotros vamos a tener con respecto a la creación de imágenes. Tanto las imágenes reales, que son producto del choque de toda esa radiación electromagnética que significa la luz visible, la radiación visible. Toda esa radiación que choca en los objetos, que se refleja de cierta forma, es lo que nos permite a nosotros percibirla. Nuestro ojo capta o se ve ¿cómo decirlo? Se ve alterado, los nervios se ven excitados por esa radiación, son los que nos permiten generar esas imágenes. Obviamente, esto es bastante complejo. El sistema de la vista, pues, está compuesto por lentes, pero mucho tiene que ver el trabajo que realiza el cerebro para la creación de las imágenes. Pero todo esto se debe precisamente, como lo platicamos, a la radiación que está bañando a todos los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Enseguida nosotros vamos a tener lo que son los espejos esféricos o los espejos curvos, como los podamos percibir. Nosotros vamos a tener en estos dos tipos, los espejos cóncavos y los espejos convexos. Los espejos cóncavos son aquellos que van a reflejar por la parte interna de la curva la luminosidad, la que permita generar las imágenes. Y los espejos convexos van a ser aquellos que reflejen a través de la parte externa de la curvatura. Entonces, esa va a ser la diferencia que vamos a tener con respecto a los tipos de espejos. Obviamente, las imágenes se van a formar de diferente manera debido a la forma en la que se van a reflejar los rayos luminosos o la radiación luminosa. Vamos a tener la ubicación de un punto conocido como foco, en el que absolutamente todos los rayos luminosos van a converger, perdón. Sobre todo esto se ve en los espejos cóncavos. Esos espejos van a permitir concentrar la luminosidad en ese punto, en el foco. Y dependiendo de la distancia que tengamos con respecto a la posición de la imagen en referencia al foco, va a ser la forma en la que se va a presentar esa imagen. Si ustedes a lo mejor lo han percibido cuando están en presencia de un espejo de esta naturaleza, si se acercan demasiado, la imagen empieza a variar. Si nos alejamos un tanto, más allá de lo que es el foco, nosotros vamos a tener una percepción de las imágenes, pues un tanto dispersas por la forma en la que se van a generar. Si nos acercamos demasiado más allá del foco, algunas de esas imágenes terminan invirtiéndose. Esas ventajas o esas características se terminan utilizando para lo que es algunos de los aparatos visuales que podemos utilizar. Por ejemplo, el caso de los espejos se utilizan mucho para lo que son los aparatos de percepción visual lejana, combinados obviamente con algunos lentes.
Pero, por ejemplo, los espejos se han utilizado mucho desde tiempos bastante remotos para poder armar telescopios. Los telescopios, obviamente, de espejo, como se les llega a conocer, son muy utilizados. Por ejemplo, uno de esos, o de esa naturaleza, fue el que usó Galileo en su tiempo para poder estudiar el cielo. Sí, creo que también los espejos para dentistas, exactamente, como bien lo menciona Alonso, tenemos unas aplicaciones ahí. Si ustedes, bueno, alguno de ustedes ha viajado en vehículo o tiene vehículo, pues los espejos retrovisores tienen cierta concavidad, e incluso vienen algunos armados también con un pequeño espejo convexo que nos permite tener una percepción más amplia de lo que es la parte trasera o la parte posterior del auto, para poder hacer maniobras principalmente en reversa. A muchos nos cuesta trabajo ese tipo de percepciones, pero son necesarias porque, pues desgraciadamente, muchos están mal acostumbrados a voltear totalmente sin hacer uso de los espejos, cuando precisamente la función de estos es que no tengas que voltear, simple y sencillamente te tengas que aprender a adaptar a la percepción que te dan esas imágenes para poder ubicarte en el espacio. Vamos a tener las siguientes situaciones. Nos dice, la longitud focal F de un espejo cóncavo es igual a la mitad de su radio de curvatura R. ¿Sí? Esas son algunas de las características. En este caso nos lo hace saber con respecto a lo que es la concavidad. Luego nos dice, rayo 1, un rayo paralelo al eje del espejo pasa por el punto focal de un espejo cóncavo o parece provenir del punto focal de un espejo convexo. ¿Ok? Pues obviamente para los dos tipos de espejos nos vamos a encontrar con que la radiación luminosa, los rayos luminosos, se comportan de manera un tanto inversa. Nos vamos a dar cuenta que, bueno, las imágenes en uno u otro se van a formar en diferentes lugares, en diferentes espacios. Precisamente por eso a veces nos cuesta tener una percepción correcta cuando se están utilizando los espejos retrovisores, porque nos distantea un tanto el lugar en el que se van a presentar o se van a formar esas imágenes. El rayo 2, en este caso, nos dice un rayo que pasa por el punto focal de un espejo cóncavo. O que avanza hacia el punto focal de un espejo convexo. Se refleja en dirección paralela al eje del espejo. Si nosotros lo vemos, bueno, en ambos casos se percibe lo que nos están comentando en estas situaciones, cuáles son las operaciones o la forma de comportarse de cada uno de estos rayos. Y rayo 3, un rayo que avanza sobre un radio del espejo, se refleja siguiendo su misma trayectoria original. Entonces, el rayo 3 también nos va a permitir tener una percepción de cómo se están comportando cada uno de estos espejos. Ahora, nosotros vamos a tener también, en base al primer párrafo, que F es igual a R sobre 2. Como lo mencionaba, la distancia focal, la ubicación del foco, es igual a la mitad del radio de curvatura de nuestro espejo. ¿Ok? Entonces,
otro de esos detalles que nosotros debemos tomar en cuenta. En estos espejos, en los espejos esféricos, nosotros vamos a encontrarnos estas características. Estas son, digamos que, la interpretación de cada una de las variables que vamos a estar utilizando en las ecuaciones. Primero, lo que hacíamos referencia hace un momento, el radio de curvatura. Si nos da un radio de curvatura positivo, tenemos espejos convergentes. Si da un radio de curvatura negativo, vamos a tener espejos divergentes. En el caso de la distancia focal, es positiva para los espejos convergentes y negativa también para los espejos divergentes. El dato P, al igual que en el caso de los espejos planos, va a ser la distancia al objeto real. Para esto nos dice que va a dar positivo cuando nuestro objeto es real y va a dar negativo para un objeto virtual. Entonces, bueno, es algo parecido a lo que estábamos comentando. El dato Q es la distancia a la imagen. Si el valor de Q es positivo, las imágenes son reales. Si es negativo, las imágenes son virtuales. El siguiente dato sería el tamaño del objeto, Y. Nos va a dar positivo si el objeto está está colocado realmente. Esto es si el objeto está de pie o si se considera que está de pie. Y va a ser negativo si el objeto aparece invertido. Luego, Y' es el tamaño de la imagen. Recordemos, obviamente una situación es el objeto, lo que nosotros podemos palpar. Y la imagen es aquello que se crea dentro del espejo. Entonces nos dice en este caso, el tamaño de la imagen es positivo si está de pie y es negativo si está invertida. Y finalmente, la amplificación. En el caso de los espejos curvos, de los espejos esféricos, nosotros vamos a encontrarnos que se puede generar esta amplificación. Dependiendo de la naturaleza del espejo, la amplificación puede ser mayor o menor. Y nos dice es positiva, tanto si está de pie o está invertida. ¿Ok? Entonces, aquí no vamos a tener ningún problema con el signo en el caso de lo que es la amplificación. ¿Alguna duda hasta aquí? Al parecer no, Inge, gracias. Muy bien, gracias. Obviamente todos estos datos pues nos van a servir, los vamos a tener de referencia para poder ir resolviendo cada uno de nuestros ejercicios. Simplemente debemos tener presente estas características. Ahora, en el caso de este tipo de espejos, vamos a tener estas 5 situaciones. Estas 5 situaciones van a tener diferentes consecuencias dependiendo de la posición de nuestro objeto. La flecha que indica la O es el objeto real. La flecha que indica la I es el objeto de la imagen, es la imagen que se crea. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, cuando el objeto está atrás de lo que es el centro de curvatura, nuestra imagen se va a crear entre el centro de curvatura y el foco, y además va a ser invertida. Ese es el primer caso. Los rayos se van a comportar de la forma en la que nos muestra también el diagrama. En el segundo caso, nosotros vamos a tener que el objeto está sobre
el centro de la curvatura. La imagen se va a crear exactamente a la misma distancia. ¿Ok? Entonces, prácticamente la vamos a ver como si estuvieran en el mismo lugar. Nada más que en este caso se va a presentar invertida. ¿Ok? Va a ser del mismo tamaño, va a ser se va a presentar a la misma distancia, pero va a estar invertida. Luego, cuando nuestro objeto se encuentra entre el centro de curvatura y el foco, la imagen se va a crear a una distancia más allá de lo que es el centro de curvatura y además se va a crear en forma invertida. Luego, enseguida, nosotros vamos a tener que si el objeto se coloca sobre el foco, vamos a tener una dispersión de la imagen. Probablemente a ustedes les haya tocado ver eso. De repente hay un momento en el que ustedes se están acercando al espejo y de repente parece nublado. No hay una imagen definida. Esta es la situación cuando el objeto prácticamente está pasando a la altura del foco. En ese momento, nosotros no vamos a tener una imagen definida. Precisamente por eso no aparece la flecha. Y nos indica que la imagen tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, realmente no vamos a tener esa imagen definida. Y precisamente es el efecto que les comento. Parece como que se nubla. Se ven unas manchas de color dependiendo qué sea lo que se está acercando al espejo, pero no hay una imagen definida. Y finalmente, cuando nosotros tenemos al objeto entre el foco y el vértice o lo que sería la concavidad de nuestro espejo, en ese momento nuestra imagen se va a crear dentro del espejo con cierta amplificación y se va a crear en forma derecha, de pie, como lo refieren en los textos de estas situaciones. Entonces, esos son los 5 casos que nosotros vamos a tener, ¿sí? De esa forma, nosotros vamos a tener la percepción de los objetos en nuestros espejos, o al menos en este tipo de espejos. Estas consideraciones obviamente se toman en cuenta para lo que son las aplicaciones. Si nosotros estamos utilizando un espejo para poder, a lo mejor como lo comentábamos hace rato, reversear un vehículo, no vamos a poder utilizar uno de esta naturaleza. ¿Por qué? Porque si el objeto está más allá del centro de curvatura, prácticamente lo vamos a ver invertido y obviamente a nosotros no nos sirve de nada ver un entorno invertido al hacer uso de este tipo de espejos. Precisamente por eso nosotros utilizamos espejos convexos para lo que son los retrovisores. Esos no tienen problemas con los objetos que se encuentran más allá del centro de curvatura, o más bien más allá del vértice. ¿Ok? Bueno, en estos casos nosotros vamos a tener este análisis. Vamos a encontrarnos con que la distancia al objeto, desde el objeto hasta el vértice, hasta la orilla de nuestro espejo, es igual al valor de P, lo que nosotros conocemos como la distancia al objeto. Luego, la distancia de la imagen es la distancia entre la imagen precisamente y el vértice. Aquí lo tenemos también marcado. Y su valor es Q para nuestras fórmulas. El radio de curvatura ya lo conocemos, es R, y este va a estar medido desde el centro de curvatura hasta el filo de nuestro espejo. Enseguida tenemos el tamaño del objeto, que sería Y. Obviamente esto es el objeto real.
Y finalmente tenemos el tamaño de la imagen, que sería Y'. Dependiendo de dónde se presente, pues obviamente van a ser las características que tengan cada uno de estos objetos o imágenes. Muy bien, muchachos. Nuestro tiempo se está terminando para esta sesión. Continuamos en la siguiente. Como les digo, vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda de la teoría para que en la siguiente clase podamos empezar ya con los ejercicios. ¿Ok? Entonces, nos vamos ahorita a las 3. Vale, Inge, hasta luego. Órale, hasta luego. Gracias. A ustedes. Ahorita nos vemos, Inge. Órale, sí, igualmente ahorita nos vemos. Para buscar una palabra, primero tienes que buscar la primera, que es la E. Primero buscas la